César el Abusador sigue huyendo y dando de qué hablar. Es un caso, señores, que ha movido la opinión pública, donde han aparecido señalados mucha gente y gente que según los días pues han sido descargados por el Ministerio Público y desvinculados de la acusación que hiciera inicialmente el Ministerio Público. Nosotros vamos a hacer un reporte con algunas pinceladas que llamaron la atención del equipo. Y es la participación, la vinculación de peloteros a esta historia, a esta red de lavados y de narcotráfico. Y, por supuesto, hay algunos que han quedado fuera y retomamos un hecho que ocurrió hace un tiempo y que vincula a un pelotero. Y uno se pregunta, ¿por qué son tan vulnerables estas personas a estar en estos ambientes? ¿Por qué se mezclan tanto con este tipo de personajes? Bueno, vamos a ver la respuesta y sobre todo a hacer hincapié en Dotel. La actitud del pelotero cuando nuestra reportera le preguntó sobre sus vínculos con César el Abusador, vínculos que él había negado al principio, pero que después tuvo que admitir, porque no siempre se puede estar hablando para tratar de salirse de los asuntos y quedar, por supuesto, limpio y libre de toda culpa, porque para hablar mentira y comer pecado, como dicen por ahí, hay que tener mucho cuidado con las espinas, sobre todo del grosor que pueden resultar ser las espinas. Veamos el reporte que yo quisiera y he titulado Los peloteros del abusador. ¿Sí o no? ¿Serán o no del abusador? Veamos. La pelota, lotería, política y los urbanos son fábricas de millonarios en el país, pero hay otra industria muy lucrativa y que tenía unos 20 años operando, llegando a tener su punto de esplendor en los últimos 10 años. Hablamos de la compañía de César el Abusador, que logró incrementar las supuestas riquezas de muchos. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. No tengo la culpa de que tu cama te vacía y que le guste mucho más la mía. Dímelo, jaque mate. El abusador. El atentado contra David Ortiz el pasado 9 de junio en el centro de diversión El Dial, bar, ubicado en la avenida Venezuela en la zona oriental, se presume ha sido el detonante para que el empresario, hoy sindicado por las autoridades como narco y el dueño de la droga en RD, César Emilio Peralta, alias El Abusador, sea buscado y su poderosa red supuestamente desmantelada. Tras el balazo a Ortiz, la clínica Abreu de la avenida Abraham Lincoln, donde fue llevado el pelotero, se convirtió en una pasarela de amigos y allegados, no solo a David Ortiz, sino también a don César, al abusador, pues esa noche se pudo observar que era una figura conocida y apreciada entre peloteros y el mundo artístico. De David, que le guste hacer coro con esos tigres. Tras el escándalo, los peloteros que fueron vinculados a la red del abusador son Luis Castillo, Octavio Dotel y el menos conocido pero también jugador, Baltasar Mesa. Pero ¿quiénes son realmente estos personajes? ¿Es cierto que algunos ganaron tanto dinero como dicen? ¿Y cuál fue su efectividad durante su trabajo en el play? Que no tiene lógica, no tiene sentido. En el caso de Octavio Dotel ganó 40 millones en sus 15 temporadas en Grandes Ligas. En el caso de Luis Castillo ganó casi 50 millones de dólares en el tiempo que duró, 2 superestrellas. Octavio Dotel tiene números para el Salón de la Fama. Me resulta costoso, cuesta arriba pensar que deliberadamente ellos pusieran en riesgo su legado para embromar con droga. Hay una parte penal del lavado de activos que tiene una palabrita que es fundamental, que es el a sabiendas. Debe de probarse ante el Ministerio Público que tú tenías conocimiento del origen de los fondos de esa persona y que tu participación era con la finalidad de colaborar al ocultamiento de eso. Iniciamos este recorrido con Luis Castillo Antonio Donato, de 43 años, nacido en San Pedro de Macorís. Fue un segunda que hizo su debut en las Grandes Ligas el 8 de agosto del 1996 con los Marlins de Florida, equipo con el que se mantuvo hasta el año 2005.
cuando fue transferido a los Mellizos de Minnesota, jugando allí hasta el 2007. Luego fue traspasado a los Mets de Nueva York. Ese equipo lo liberó el 18 de marzo del 2011. Castillo fue 3 veces All-Star, 3 veces ganador del Guante de Oro y campeón de la Serie Mundial con los Marlins de Florida en el 2003. Luis Castillo fue uno de los mejores peloteros dominicanos de los últimos 20 años. Brilló aquí mucho con los Tigres del Licey a finales de los 90, principios de los 2000. Y naturalmente su incursión en las Grandes Ligas fue todo un éxito porque fue un jugador sumamente rápido, fue el líder de bases robadas de la Liga Nacional y comenzó pues a trillar un camino ahí que le formó una carrera de aproximadamente 15 años, que fue un jugador no superestrella, pero un jugador estelar de su posición, dueño de su posición de segunda base todo el tiempo. Y tras casi alrededor de 15 años en las Grandes Ligas y en la pelota dominicana, es interesante saber cuánto pudo acumular y a cuánto asciende la fortuna que amasó. En los registros del béisbol, Luis Castillo acumuló $56 millones en toda su carrera, incluyendo sus últimos años con los Mets de Nueva York, sus últimas 4 temporadas, que ganó $8 millones por temporada. Por estos $56 millones hay que realizarle algunas reducciones debido a los impuestos que se deben pagar. El descuento de los impuestos, que es alrededor de un 35%, el impuesto de la comisión de la gente, que está estipulado en un 5%, también a los impuestos tal vez a veces del estado en que juega, también hay impuestos federales en Estados Unidos, y uno siempre calcula como que le viene quedando como alrededor de un 60% de lo que dicen los contratos. Reitero la suma, que fue de $56 millones, así que si usted le coloca 30 millones que quedaron limpios en su bolsillo, ¿verdad? Es mucho dinero, porque ahora mismo, bueno, en el cambio de esa época de él, el dólar por encima de 40 por 1, estamos hablando aproximadamente de más de $1.000 millones. Ahí surge la pregunta obligada: ¿cuánto se puede decir que es el monto real de la fortuna de este ex Grandes Ligas tras el pago de estos impuestos? Y uno siempre calcula como que le viene quedando como alrededor de un 60% de lo que dicen los contratos. Reitero la suma, que fue de $56 millones, así que si usted le coloca 30 millones que quedaron limpios en su bolsillo, ¿verdad? Es mucho dinero, porque ahora mismo, bueno, en el cambio de esa época de él, el dólar por encima de 40 por 1, estamos hablando aproximadamente de más de $1.000 millones. Si calculamos que le quedaron unos $30 millones y ponemos el dólar a $1 por 40, este pudo ganar una fortuna de 1.200 millones de pesos. Según algunas versiones, Castillo vive en Miami junto a su esposa e hijos. Tras el escándalo, el ex pelotero eliminó su cuenta de Instagram. Extraño, ¿verdad? Si no tiene nada que temer, ¿por qué quiere caer ahora en el anonimato? Pero Castillo no es el único. Tenemos también al ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, quien está libre bajo fianza y fue exonerado del cargo de lavado de activos. El juez Alejandro Vargas ordenó que Dotel sea puesto en libertad y lo excluyó del expediente que armó el Ministerio Público. Pese a esto, el Ministerio Público dice que apelará la sentencia y que continuará con la acusación. Octavio Eduardo Dotel Díaz nació el 25 de noviembre de 1973 en Santo Domingo. Su tasa de ponches es de 10.8 por cada 9 innings. Es la mejor en la historia del béisbol para lanzadores derechos, con al menos unas 900 entradas lanzadas. Dotel, de 45 años, jugó por 15 temporadas con 3 equipos
en las Grandes Ligas entre el 1999 y el 2013. Fue miembro del conjunto de los Cardenales de San Luis, que ganó la Serie Mundial del 2011 a los Texas Rangers y estuvo en el lado perdedor durante el Clásico de Otoño del año siguiente, que los Detroit perdieron ante los Gigantes de San Francisco. Es uno de los pitchers dominicanos de Grandes Ligas y también incluyendo todo el escenario de los lanzadores de Grandes Ligas, que le toca cambiar continuamente de equipo. Uno no sabe por qué no lo retenían. Tenía buenas temporadas, él fue pitcher relevista, no fue pitcher iniciador, pero tenía buenas temporadas, pero siempre lo cambiaban. De hecho, la nota más sobresaliente de su carrera es que formó parte de 13 equipos y durante un buen tiempo él mantuvo ese récord, especialmente en los últimos años. Extraño romper un récord por los múltiples cambios que tuvo. Dotel es un trotaequipos. El haber participado en 13 de estos en tan solo 18 años ya nos da una referencia de lo inestable que puede resultar ser este señor. En el caso de él, pues él siempre tenía un temperamento fuerte, eso es innegable. Sabía que hizo a los puños con cualquiera, pues se iba a los puños. A pesar de ese fuerte carácter, un tanto agresivo y violento, este logró conseguir una fortuna en Grandes Ligas. Si calculamos 25 millones de dólares y ponemos el costo a un peso por 40, entonces podríamos decir que su fortuna ascendió a unos 1,000 millones de pesos. Mucho dinero, ¿verdad? Entramos a la página de Instagram de Dotel, la cual tiene muchas actividades. Muy normal el tipo. No se tiene claro cuáles han sido sus grandes inversiones ni sus negocios, excepto el Colegio Santa Bárbara, ubicado en el sector Renacimiento. Un colegio y una sede de una universidad. Pero es una empresa familiar. Ahora, con conocimiento de causa o no, posible testaferro o implicado por error, lo que sí está claro es que Dotel mintió cuando dijo que no conocía al señor en cuestión. Pues estas fotos dicen lo contrario y uno se pregunta, ¿por qué querría ocultar los festejos y fiestas si no tiene nada que ver con la actividad delictiva de la que acusan al abusador? Es raro. De que seamos amigos, ahí yo te tengo que decir que no somos amigos. De que hagamos negocio, de el que quieran ustedes pensar, no, tampoco. Ahora, de que lo conozco, aquí hay muchos de ustedes que lo conocen y lo han visto, ¿o me equivoco? Tú no, porque tú no sales a la calle, entonces, por eso no lo conoces. Pero es una persona que anda en la calle normal como cualquier ciudadano dominicano. Otro pelotero también involucrado en este caso, aunque muy poco conocido, es Baltasar Mesa, pero que a diferencia de los demás se considera como cabecilla de la red de César, el abusador. Baltasar Mesa se presume debe tener más de 50 años. Es hermano del antiguo lanzador José Mesa, uno de los mejores relevistas de Grandes Ligas. Es poco lo que se puede decir en materia deportiva. Fue un jugador muy poco conocido, lanzador, que perteneció a la organización de los Dodgers de Los Ángeles. En el año 1989 él jugó 10 partidos para esa organización en la clase A avanzada del equipo. En el año siguiente repitió en la misma categoría con los Dodgers, pero solamente jugó 5 partidos. No fue un lanzador destacado, puesto que tuvo un alto porcentaje de carreras limpias. Eso fue al final de la década de los 80. Ya para el final de la década de los 90, viene a jugar a la República Dominicana con los Gigantes del Cibao, entonces llamados Pollos del Cibao, propiedad de Julio Jacín, y luego entonces pasa a jugar con los Leones del Escogido, donde termina su carrera profesional. Es decir, que si no fue un pelotero destacado, no podemos hablar de que pueda tener una fortuna obtenida del béisbol. No, él económicamente hablando no llegó a conseguir una fortuna en cuanto al béisbol se refiere, porque si nos vamos al principio de la conversación, fue un jugador del montón con el equipo de los Dodgers al final de la década de los 80, y ya en el béisbol dominicano, estamos hablando de 1998-99, en ese entonces no se pagaba el gran dinero en la Liga de Béisbol Dominicana, y por eso entonces él no pudo acumular una gran fortuna en el béisbol, pero especialmente esto está atado a que él nunca fue un jugador destacado en este deporte. Baltasar es propietario de una academia de béisbol instalada en un estadio cerca del vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte. Su firma de más renombre fue el jardinero Yailin Ortiz, firmado en el 2015 por más de $4 millones. A Mesa le habría tocado un 30%, dato no confirmado.
Hemos visto otros casos donde peloteros han sido vinculados al narco. ¿Por qué será que se mezclan? ¿Cómo es que la profesión de atletas del béisbol facilita o le permite a estos estar involucrados o señalados por lavado de activos? El lavado de activos es una técnica. Es un proceso mediante el cual una persona busca darle una apariencia legal o legítima a bienes que han sido obtenidas de manera ilegítima, que la ley define expresamente como un delito precedente. Estos casos no son hechos aislados. El 12 de julio del 2013, el ex pelotero José Rijo fue acusado por la Fiscalía de San Pedro de Macorís de ser testaferro del narcotraficante Matías Avelino Castro, implicado en el homicidio del periodista dominicano José Silvestre. Un tribunal ordenó la apertura a juicio por lavado de activos. Al exjugador le fue incautada una serie de bienes a raíz del proceso. La Procuraduría General presentó en el 2012 los cargos contra Rijo, debido a que según una investigación, varias propiedades del supuesto narcotraficante Matías Avelino Castro estaban a nombre del expelotero, incluido un hotel boutique de 26 habitaciones en el pueblo turístico de Las Galeras. Es muy común que se utilicen negocios que generan grandes riquezas porque ya en la última etapa del lavado, que es la integración, ya resulta muy difícil tú poder no rastrearlo, sino tú poder entresacar lo ilegal de lo legal. Actualmente Matías Avelino Castro está preso en una cárcel del país. Sería muy extenso el presentar este reporte, porque ni hablar de los peloteros condenados por asesinato, disturbios, disparos al aire y conducta violenta. Resulta difícil entender cómo alguien que ganó millones de dólares y que muchas veces al principio de sus carreras son vistos como motivación para muchos jóvenes, terminen al servicio del crimen organizado o involucrados en actos bochornosos. ¡Qué vergüenza! Bueno, hemos llegado al final de esta entrega. Espero estar mejor la próxima semana y que ya haya abandonado mi cuerpo este virus que según los técnicos le dicen el Gonzalazo de Gonzalo, que está dando durísimo, durísimo. Este Gonzalazo no está fácil, Dios mío. No es nada bueno, no es nada fácil. Bueno, misión cumplida y muy buenas noches.